Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de Números y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 5, los versículos 7 y 8, que dicen: Aquella persona confesará el pecado que cometió, compensará enteramente el daño, añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tiene pariente al cual sea compensado el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con que el sacerdote hará expiación por él. Cada día que pasa nosotros nos damos cuenta que la sociedad en la que vivimos no quiere tener ningún tipo de responsabilidades en relación a sus propias acciones negativas, a sus malas acciones. Lo vemos de una manera descarada en el ámbito político. No tienen ningún tipo de problema de hablar mal de la gente. No tienen ningún tipo de problema de hacer cosas que dañan al pueblo. Lo que nunca vamos a ver, o que muy pocas veces podemos ver, es la aceptación de su responsabilidad, la aceptación de haber hecho cosas que no son buenas, que están mal. Y esa es la misma manera de actuar del resto de la gente. Nadie quiere asumir sus responsabilidades. En lo que tiene que ver con la religión, nadie quiere hacerse cargo de sus propios pecados, mucho menos confesar sus pecados. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra, nosotros vemos que Dios está constantemente diciéndonos que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y este texto nos habla de confesión, pero también nos habla de compensación. Y esto es mucho más difícil, que hoy en día nadie actúe de esta manera. El Señor nos dice: si tú has cometido un pecado contra alguien, tú no solamente tienes que confesar el pecado, tú tienes que compensar el daño que has hecho. Y además está hablando que tiene que añadir un interés a la compensación. Está hablando de una quinta parte, pero además, y lo vemos al final del versículo 8, hay que realizar una serie de ritos que implican también un gasto económico. Como nosotros podemos ver, es complicado, porque en realidad el pecado es complicado. Y Dios quiere que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Dios quiere que nosotros seamos personas responsables. Cometemos pecados, y esos pecados no solamente ofenden a Dios, sino también ofenden a personas concretas. Y nosotros tenemos que aprender a confesar nuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas. Y tal vez esto sea lo más difícil y lo que la gente menos quiere realizar: presentarse delante de su hermano, a quien ha ofendido, y pedirle disculpas por el pecado que ha cometido contra él. No es fácil, pero el Señor quiere que así lo hagamos. El Señor pretende que nosotros seamos personas que sepamos mitigar el dolor que nosotros mismos hemos causado. Meditemos muy profundamente en estas cosas. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.